servirte con amor y sea yo vencedor. Vive en mí, santo y fiel consolador, limpia del mal mi corazón, llénalo siempre de tu amor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos, Señor, una vez más y nunca nos cansaremos de darte gracias porque nos das este día de tu santo sábado después del transcurso de esta semana laboral. Gracias, Señor, porque en él podemos estar reunidos aquí un grupo de tus hijos para rendirte alabanza. Te agradecemos, Señor, por esta ocasión que nos brindas y te rogamos ahora que nuestra mente no se vaya de este lugar, sino que estemos atentos a lo que tú quieres decirnos, para que de esta forma seamos edificados en ti y podamos progresar en nuestra carrera cristiana. También te rogamos por los hermanos que están conectados, por todas aquellas iglesias que están reunidas alrededor del mundo en diferentes zonas horarias. Señor, que tu paz esté en ellos y que tu pueblo, Señor, despierte, vea la gravedad del momento, que tú estás por llegar, que hay un mensaje que dar. Ayúdanos pues a todos para que no te decepcionemos, que podamos ser esos siervos fieles, esas vasijas que tú quieres, que podamos compartir con otros esta verdad y también vivirla. Que tu paz quede con nosotros y tu Santo Espíritu. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, a todos los hermanos y amigos que están conectados en esta iglesita del internet. Esto es como una iglesita en la cual pues hay hermanos de tantos países, de tantos lugares, ¿verdad?, que gracias a esta tecnología pues se pueden reunir con nosotros. Muchos de ellos pues no están cerca de iglesias, algunos pues tienen problemática en las iglesias oficiales y no les queda otro remedio pues que hacerlo así. Bienvenidos todos, que tengáis un feliz sábado, que el Señor os bendiga en abundancia. Hola, bienvenidos. Bien, llegamos ya a la última lección de este trimestre en el cual hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo y la espiritualidad. Lo que a mí me extraña es que la lección termina con la número 12, cuando no, por regla general cada trimestre tiene 13 lecciones y no sé si es por el tema del mes de febrero, de 28 días o qué, pero se ha quedado en 12. Desde que parece que nos quede una, pero bueno, la próxima semana ya comenzaremos un nuevo trimestre en el cual, pues según me han hablado, trataremos sobre las epístolas de Pedro, que será un tema bastante interesante. Esas epístolas son las que nos llevaron, ¿verdad?, a la comprensión de los 6000 años, por algún pasaje allí escrito, que bueno, ya llegaremos a ello en su momento. En principio, pues vamos a finalizar estas lecciones acerca del Espíritu Santo que hemos tenido durante este trimestre. Para mí han sido edificantes, todas ellas. Cada nota, cada palabra ha sido edificante, muy acertada. Como en otras ocasiones hemos tenido momentos de queja, por así decir, ¿no?, por la forma en que estaba presentada la escuela sabática, pues en esta ocasión prácticamente podemos decir que ha sido toda correcta. Incluso hoy hay palabras que son también muy correctísimas, que las citaremos. Bien, la lección se titula La obra del Espíritu Santo y es, por así decir, el broche final de lo que realmente el Espíritu Santo hace por la humanidad, por la gente que estamos en este mundo, inmersos en esta aventura que ha sido el pecado, que gracias a Dios de aquí a poquito terminará, y la obra del Espíritu Santo concluirá, porque veremos ahora qué es lo que Él hace por nosotros. La lección está versada en el pasaje de Romanos capítulo 15, versículo 13, que dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Es decir, es un texto corto, pero es contundente, porque nos está hablando de el Dios de esperanza
os llene de todo gozo. El Dios de esperanza. Es significativo, ¿verdad? Estas palabras. Es decir, que Dios tiene más esperanza que nosotros, ¿verdad? Él tiene esperanza en que cuando regrese, ¿qué va a encontrar? Se encontrará un grupo, ¿verdad?, preparado, dispuesto a encontrarse con ese Dios que a lo largo de todos estos 6.000 años han estado esperando. ¿Os imagináis a Adán en ese momento, cuando resucite y vea a su Salvador que viene a su encuentro a buscarle? Yo creo que para él será tal vez la persona que más emotivamente vivirá ese hecho, puesto que en él comenzó todo, ¿verdad?, con esa transgresión, que sin duda alguna le dolió grandemente, a tal punto que escribe Ellen White que él ya deseaba ir al descanso, porque estaba ya harto de tanto sufrimiento, y se sentía lógicamente culpable por todo ese mal que el mundo tenía por su causa. Hay que sufrir, ¿verdad? Eso tiene que hacer sufrir grandemente. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Es decir, que, según este pasaje, la esperanza, ¿quién la da? ¿Nace en uno porque sí? No, la esperanza la pone el Espíritu Santo aquí y aquí, en nosotros. Esperanza de que lo que estamos creyendo no es falso. Tenemos un Dios real, un Dios que nos ha dado unas promesas reales. ¿Os acordáis que hablamos que en la Biblia se encuentran como cuántas? 3.000, más de 3.000 promesas, ¿verdad? Ese es el Dios en el cual confiamos y esperamos. Y Él nos dijo, vendré otra vez, ¿verdad? Y en eso confiamos, en que de aquí a muy poquito estaremos frente a Él. Y se acabará ya todo este mundo tan doloroso, este gran engaño, ¿verdad?, en el cual estamos viviendo. Así es. Hay aquí unas notas que me gustaría citar en el sábado. Dice, cuando Jesús anunció a los discípulos que iría al Padre, prometió enviarles al Espíritu Santo. Y en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo es el que iba a ocupar el lugar que Cristo dejaba vacante, puesto que el que hacía regresaba de donde venía, al cielo. Él estaba allá, dejó su divinidad para hacerse hombre, para morir por nosotros, para que de esta forma pudiésemos tener nuevamente el camino abierto a la salvación. Y cuando terminó su ministerio, regresó, pero no nos deja huérfanos. Nos ama tanto que dice, enviaré un consolador para que esté con vosotros por siempre, hasta el momento en el cual Él vaya a regresar. Y dice, os enseñará y os recordará todas las cosas, ¿verdad? Ya dijimos, y volvemos a repetirlo nuevamente, que este consolador tiene que ser alguien que tiene mente, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a enseñar? Tiene personalidad propia. ¿Cómo va a enseñar? ¿Cómo va a recordar? Ya dijimos que un poder, una fuerza, no puede porque no tiene sentimientos, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que el Espíritu Santo es un ente con personalidad propia y que forma parte de la deidad. Por mucho que algunos digan que no, que la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica o del paganismo, perdonad. ¿Qué hace el diablo? Lo hemos dicho infinidad de veces. Copiar lo que él ha visto allá en el cielo. Lo copia, lo revuelve de tal manera que lo vuelve en engaño, ¿verdad? Y lo traslada a los hombres. Y entonces, claro, dice, no, es que la Trinidad de Babilonia, es que la Trinidad de Egipto, es que la Trinidad de la Iglesia Católica y tal, es falsa, no existe, la Biblia no menciona. Bueno, la Biblia no menciona muchas cosas y creemos en ello igualmente, ¿verdad? Pues por lo tanto, la deidad, sin duda alguna, es también una deidad de tres. Por la Biblia se puede comprobar que es así, y no podemos dudar de ello, porque si dudamos sobre todo del poder
de esta tercera persona que es el Espíritu Santo, no podremos, y parece duro decirlo, pero es así, no podremos salvarnos. Porque Él es el que nos convencerá de que somos, ¿qué? Pecadores, y que necesitamos cambiar. ¿Querías comentar? Además es que las personas que acusan de esto es porque en verdad desconocen cómo describe el catolicismo la Trinidad. Ya. Y aunque hablen de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, Sí. a la hora de la verdad, aparte de la simbología que hay detrás de que ellos no cuentan, pero que ellos conocen y los feligreses no se enteran, Sí. aparte de esto, es que si vamos a los orígenes de cuando dicen que se introdujo la creencia de la Trinidad durante un concilio, etcétera, es porque hay un tema de sustancia, una palabra en concreto. Ya. Y que en definitiva terminan diciendo una serie de conceptos que son totalmente erróneos sobre las tres personas, especialmente sobre el Hijo, en consecuencia directa Sí, sí, hacia sí. el Padre. Pero claro, la gente esto lo desconoce y Claro. creen que la Trinidad de ellos es la misma divinidad de tres personas que creemos nosotros. Y no es así. falso. Y no es así. Y no es así. Está bien esta corrección. Sí, sí. Sí. ¿Se oye este yo micro? quería Sí. comentar que justamente ayer estaba viendo en el canal de YouTube la Escuela Sabática número 1 de Misioneros, que la presentó Ángel Ajá. ya hace unos cuantos días ya. Y justo hablaba del Génesis 1.26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Ujú. Y claro, justo se hablaba que era la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro, hagamos. Y de ahí también salía todo lo que estaba comentando Víctor, la idolatría pagana, como hacía copia del plagio satánico de lo que es nuestra ideología, ¿no? Nuestra Sí, sí, simbología. sí. Y bueno, más que nada comentar eso. Sí, sí. Aquí nos dice más, esta nota dice, según Jesús, el Espíritu Santo es el Paracletos, esa palabra griega, ¿verdad? Que significa ayudador o consolador, ¿eh? O también abogado, también significa abogado. Y fijaros que ese título también lo tiene ¿quién? Jesús mismo, ¿verdad? Dice que es, abogado tenemos, dice, ¿no? Mismo Pablo, ¿no? Abogado dice que intercede por nosotros. Al mismo tiempo Jesús también anunció la obra que este abogado llevaría a cabo. Dice, Él convencerá al mundo con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Tres cosas importantes que vamos a desarrollar a través de esta lección de escuela sabática, ¿eh? Dos aspectos importantes de su ministerio en nuestro favor. Nuestra seguridad de la salvación, la seguridad de que eres salvo, ¿eh? Una vez, lógicamente, aceptas a Jesús, crees en Jesús y lo aceptas, ¿eh? Y la gloriosa esperanza que impulsa nuestra vida como discípulos de Jesucristo, ¿eh? Bienvenidos los que estáis llegando. Bien, en el apartado del domingo se nos habla acerca de convencer de pecado. Y hay aquí este pasaje que se encuentra en Juan 16, 8 y 9, que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Eh? Y bien, ¿por qué? De pecado en cuanto no creen en mí, dice Cristo. ¿Qué pasa con este mundo? ¿Cuántos habitantes hay en este mundo? 6.000 millones. 6, 7.000 dicen ya, tal vez, ¿eh? ¿Cuántos creyentes hay? ¿Cuántos han encontrado la verdad? La verdad que está en la Biblia, lógicamente, porque hables con quien hables, todos tienen la verdad. Puedes hablar incluso con no cristianos y tienen la verdad. Ellos aseveran tener la verdad, pero ya en los grupos cristianos todos tienen su verdad, o la verdad, ¿no? Y la verdad solo es una. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más, es Jesús. Ahora bien, ¿cómo crees tú en ese Jesús? ¿Cómo ves a ese Jesús? ¿Lo ves bajo tu punto de vista o lo ves tal como la Biblia lo presenta? ¿Eh? Porque Él nos dijo muchísimas cosas, ¿eh? De las cuales muchas de ellas, muchos cristianos, pues no aceptan. No aceptan. ¿Eh? Él, por ejemplo,
dijo que era Señor del sábado, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos hacen eso y dicen tener la verdad? No es que la ley ya no sirve, está clavada ya en el madero, ¿verdad? Pero Jesús clavó esa ley, ya hemos estado presentando cómo había diferentes leyes y las que clavó allá eran unas leyes que ya nos eran contrarias. Había unas leyes que definían el ministerio que iba a llevar a cabo Cristo, pero una vez Él viene, esas leyes ya no sirven porque Él ya ha venido. Ha sido el blanco, el propósito de esas leyes, llevarnos a Cristo. Por lo tanto, ¿qué leyes eran? Pues eran todas esas leyes ceremoniales de sacrificios que se hacían allá en el desierto durante tanto tiempo, luego en el templo que se levantó, etc. Esas fueron las leyes que quedaron abolidas, pero no el decálogo, que además tenemos la circunstancia de que unas estaban escritas en un rollo por Moisés y puestas al lado del arca, mientras que el decálogo, ¿por quién fue escrito? Según Éxodo, dice que lo escribió Dios con su propia mano. ¿Y lo escribió sobre qué? Sobre tablas de piedra, que indica permanencia, perpetuidad. ¿Y dónde fueron colocadas? ¿Al lado del arca? No. La orden que tuvo Moisés era de colocarlas ¿dónde? Dentro del arca. ¿Qué simbolizaba el arca? Lo hemos estado diciendo muchas veces. Es símbolo del trono, la presencia de Dios. Pues en la presencia de Dios está ese decálogo, que no se clavó en esa cruz, sino que es vigente. Por lo tanto, los amigos y hermanos, podríamos decirles, que piensan que la ley, incluso del decálogo, está clavada, están en un tremendo error, porque esa ley es eterna. El sábado fue dado ya en la creación, y allí no había judíos, porque Adán no era judío. Lo que luego se repite esa ley, por eso dice, acuérdate, dice el mandamiento, acuérdate del sábado. ¿Por qué? Porque ya había sido dado en la creación para el hombre, como dice Jesús. ¿Querías comentar algo? Sí, que además recordemos que las tablas, las dos tablas de piedra eran de color azul. Azuladas. Un azul intenso. Por eso ese bordón azul que llevaban y que tiene que ver con el color del cielo. Y creo que Ángel, no sé si hoy o quizá la próxima vez, dirá algo en el tema de la paz de Dios al respecto, no sé. Hoy no, bueno, pero será próximamente, ya lo veréis, porque tiene significación con algún tipo de piedra muy, muy especial, claro, que va ligada también a lo que estamos presentando en el tema de la paz de Dios. Claro, pues aquí cuando nos está hablando acerca de que nos convencerá de pecado, nos convencerá de que el mundo está haciendo ¿qué? Transgrediendo esta ley que aún está en vigencia. Y por lo tanto, ¿qué hace? Peca. La transgresión de la ley, ¿qué es? Es pecado, ¿verdad? ¿Y eso qué ocasiona? La muerte. La muerte, pero por siempre. Y únicamente hay una solución para no morir por siempre. Y es aceptar a aquel que vino a hacer ese sacrificio por nosotros, dejando su divinidad revestido de hombre, hacer eso por nosotros, y vivir conforme a su voluntad. Cuando hacemos eso, ese pecado en nosotros no tiene poder, se acabó. Ahí se le terminó, se levanta un muro luego. Por eso dice que el diablo teme a un cristiano fiel. Un cristiano que está en los caminos del Señor, que ora, etcétera, el cristiano eso lo teme, porque sabe que ahí no tiene terreno para trabajar. Coméntalo, Luis. Cuando te apartas del pecado es cuando tú empiezas a cambiar. Sí, haría falta el micro, sí. Esto que cuando te apartas del pecado es cuando tú realmente empiezas a notar que estás cambiando también, ¿no? Cuando empiezas a claro, ver que algo cambia en ti, ¿no? Que empiezas claro, a ver las cosas de otra manera y la verdad es que es cuando empieza a cambiar tu vida, ¿no? Claro, y uno se lo ve, ¿verdad? Sí, Uno se lo ve, porque vas dando cuenta. todos podríamos dar la experiencia propia, ¿verdad? Cuando conocimos el Evangelio, cuando conocimos a Cristo, creíamos que nuestra vida era correcta, ¿verdad? Pero una vez conoces, te das cuenta que has estado en tantos errores, que has estado defraudando a Dios durante, vete a saber el tiempo en tu vida,
¿eh? Y ves que poco a poco en ti se van obrando cambios. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Y eso, los que nos conocen lo ven. Y se dan cuenta que en esa persona se han obrado cambios. ¿Y eso quién lo ha obrado? ¿Uno mismo? No. El poder del Espíritu Santo que está trabajando ahí dentro y está moldeando a esa persona, como aquel alfarero, ¿verdad? Que moldea aquella vasija perfecta para un uso santo, digno, pues así hace el Espíritu Santo por nosotros. Por eso cuando no se acepta el ministerio del Espíritu Santo, el poder, su obra en nuestra vida, estamos lejos del camino. Estamos lejísimos y corremos el riesgo, si no cambiamos, de perdernos por siempre. Y eso es triste, pero ¿cuánta gente hay, incluso adventistas hoy, que rechazan el poder del Espíritu Santo? Cuando antes lo aceptaban, pero hoy hay tantas habladurías en internet, ¿verdad? Y ahora miro esto, y ahora miro aquello, y yo tenía este fundamento, tenía esta fe, pero al ver esto, uy, ahora me han entrado las dudas. Uy, ahora este tal vez tendrá razón. Y lo que antes creía, ya le doy la vuelta, ya no lo creo. Es decir, que inconscientemente he sido engañado y no me he dado cuenta. Esto está pasando a muchos. Y lo que antes creían, ahora lo rechazan. Para su propia perdición, que esto es lo triste. Dice aquí en la nota que el Espíritu Santo no es enviado por Jesús para condenarnos, sino más bien para ayudarnos a ver nuestra necesidad de la gracia de Dios. Necesitamos esa gracia gratuita que Dios nos da. No podemos pensar que por nosotros mismos podemos llegar a obtener la salvación. Imposible. Dice, hay un único mediador entre Dios y los hombres. Y no es precisamente la Virgen María, que está en el descanso esperando ese día de resurrección, sino que dice que ese único mediador es ¿quién? Jesucristo, hombre, el que vino y murió allá en la cruz por nosotros. ¿Y eso quién te lo hace entender? El Espíritu Santo. Insistiremos siempre en lo mismo, porque es el que trabaja aquí. Jesús se fue, dice, pero os mandaré el Consolador para que esté con vosotros, para que os enseñe, os hable, os oriente, os recuerde. Y esto es lo que está haciendo por nosotros el Espíritu Santo, haciéndonos ver que por nosotros solos no podemos. Y a veces con cuánta gente hablas, es que yo, pues haciendo meditaciones, es que yo, pues no haciendo mal a nadie y tal, pues bueno, ya cuando me muera tendré el cielo ganado. ¿Por tus méritos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuántos hay justos? ¿Millones? ¿7.000 millones? ¿Qué dice la Escritura? No hay justo ni uno. Y si leemos aquí en Isaías, como veremos, dice que todas nuestras acciones son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Estamos sucios. Por eso se presenta en Zacarías aquella visión del sumo sacerdote Josué, que está vestido ¿cómo? Con ropas andrajosas, rotas, sucias. Y el Señor le dice, quitarle esta ropa y vestirle de lino, blanco, resplandeciente, ¿verdad? ¿Qué representa eso? Pues que el Señor ha muerto por él y lo lava en su sangre, lo limpia, lo ennoblece, le da esta gracia que hará en él que goce de la salvación. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Nosotros somos como ese sumo sacerdote, que cuando conocemos a Cristo, Él obra este cambio, nos quita esta ropa sucia, todo ese carácter, esa vida pecaminosa que nos parecía digna, pero que no lo era, quita todo eso y nos hace conforme a su semejanza. Por eso esta semana estaba viendo un tema tuyo también, de escuela sabática, sobre Génesis, lo que tú comentabas, hechos a su imagen y semejanza. Eso es lo que quiere hacer con nosotros el Señor. Ahí está. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. ¿Querías comentarlo, Es? No, que realmente el Espíritu Santo trabaja en nosotros porque al principio, cuando te acercas y conoces la ley,
no te parece tan grave el tema. O sea, tú lo relativizas un poco, ¿no? Y no te ves tan mal, digamos, ¿no? Ya. Pero a medida que vas profundizando en el camino, pues te vas dando más cuenta de realmente hasta qué punto has caído, ¿no? Hasta qué punto necesitas la ayuda de Dios y que te rescate de esta situación tan lamentable que estás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al sí. principio lo entiendes, pero no lo entiendes en toda su profundidad, y esto supongo que es el trabajo del Espíritu Santo que hace en nosotros, ¿no? Sí, sí. Mirad, yo os puedo contar mi experiencia personal. Cuando conocí el Evangelio, tenía 13 años, un muchachito, jovencito, ¿verdad? Bueno, yo tenía mi vida, mis cosas, mis travesuras, mis cosas, ¿no? Pero dentro de todo yo iba a misa, los domingos iba a misa, ¿eh? Era así. Hacía entre semana mis cositas, pero el domingo iba a misa, ¿no? Pero un día, bueno, me llegó el mensaje, por circunstancias que en otro momento explicaremos, llegó el mensaje y, bueno, comencé a asistir a la iglesia adventista, ¿no? Y claro, oías un sermón, unos cantos, y pensaba, uff, todo esto, aquello que te venía, dices, estoy en un lugar que no debo, ¿no? No sé, me viene grande todo esto, ¿no? Pero es lo que decimos, el Espíritu aquí estaba haciendo un trabajo. ¿Por qué te ríes? ¿Piensas en algo ahora? El Espíritu aquí dentro estaba haciendo un trabajo, porque esto me pasó la primera vez, tal vez la segunda o la tercera, pero ¿sabéis que poquito a poquito esos sermones aquí iban haciendo mella? Y ya estaba allí atento, escuchando a ver qué me quiere decir hoy el Señor, por medio de este hermano que me está hablando. Y aquellos cantos, ostras, qué bonitos, qué letra, qué mensaje. Llega un punto, te enamoras de los himnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy así, cambié, porque sí. No, porque el Espíritu Santo ahí trabajaba y me hacía ver que ese es el camino, ese es el mensaje que necesitas. Y a los 14 años acepté ese mensaje y hice el pacto con el Señor. Y no me arrepiento. Hace ya unos pocos años y no me arrepiento, ¿eh? Y dichoso de estar ahí y seguir adelante. Y quiero al Señor que no nos apartemos nunca de este camino. Y menos ahora, que falta tan poquito, ¿verdad? Qué trágico sería, ¿no? Faltando ya tan poco que echáramos la vista atrás, como ves muchos hermanos que están haciendo. Y es triste, ¿eh? Pero este es el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y tenemos que dejar moldearnos. A pesar de que este mundo está lleno de pecado, Él trabaja. Y Él busca a esas personas sinceras, que las hay, que las hay. Y a veces la que menos pensamos, esa es la que responde positivamente, ¿eh? Por eso no hay que desaprovechar oportunidades. Y cuando das el mensaje a las personas, aunque la persona al principio rechace el mensaje fuertemente, pero no es tiempo perdido, porque también te ayuda a ti a desprenderte de ese ego y de esa tontería que llevamos encima. Sí. Y por lo tanto tú también te aprovechas de esa situación, ¿no? Es decir, es que esta es la mayor edificación que podemos tener. Cuando das el mensaje a otro, y si tienes oportunidad de ofrecer estudio bíblico, como ahora estáis haciendo, ¿verdad? Esto te va llenando, te va formando, vas aprendiendo, vas cogiendo experiencia en todos los sentidos, en el terreno espiritual, te forma, ¿eh? Por eso es importante el compartir, porque al compartir, ¿qué hace el Espíritu? Dice que os recordará, ¿verdad? Eso que hemos leído, que hemos estado estudiando, ¿eh? Te recuerda, te viene aquí, hablas con esa persona, le das ese mensaje, esas palabras que el Espíritu te pone, y a veces palabras puntuales que hacen mella, ¿eh? Por eso es importante, y eso a uno edifica, le ennoblece y le deja satisfecho. Pensar, ostras, hoy he hablado con alguien, he podido compartir con él la palabra, esto a uno le llena de gozo, ¿eh? Le llena de gozo. Vamos adelante con la lección, no nos quedemos aquí. La necesidad de justicia, no necesita el mundo justicia, ¿verdad? ¿Eh? No necesita, desde luego, ¿eh? Está todo perfecto, ¿verdad? El mundo, bueno, según la élite, el mundo de aquí a poquito se arreglará y gozaremos de 1000 años de paz aquí en la tierra, ¿verdad? Se acabarán las guerras, se acabará la hambre, se acabará todo, ¿eh? Bueno, el proyecto está sobre 2030, si no recuerdo mal, ¿no? Conseguir todo esto, ¿eh? Pero bajo la voluntad humana, disfrazada con la voluntad divina, ¿eh? Pero es proyecto humano, porque vemos cómo
a través de la Escritura, Apocalipsis, etcétera, como sí que habrá un milenio, pero no lo viviremos aquí, sino que lo viviremos allá en el cielo, mientras que aquí todo estará plagado de cadáveres, de personas que no se han salvado, que han quedado aquí, porque no han aceptado al Espíritu Santo como ese guía, no han aceptado a Jesús como ese Salvador, y quedarán aquí, y serán millones, millones. Qué triste, ¿verdad? Personas que han dependido de su propia justicia, de su propio ego. No, es que yo no hago daño a nadie, ¿verdad? Pero no es suficiente. El mundo tiene que saber, y gracias a la obra que se está haciendo, creo que está llegando a todas partes, la prueba está, que lo estamos viendo, cómo muchos están oyendo el mensaje y están cambiando, lo están aceptando. Y estamos hablando de personas de toda índole. Algunos son completamente agnósticos, completamente ateos, otros están en religiones orientales, ¿verdad? Otros están en religiones cristianas distintas, catolicismo, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ¿verdad? Escuchan y aceptan. Están saliendo de esa gran Babilonia que es todo ese movimiento, ¿verdad? Y están aceptando el Evangelio. El Señor está haciendo ahí un trabajo, ¿eh? Por medio, insistimos, del Espíritu Santo, que es el que está obrando en cada corazón. Por eso Él aún está aquí, actuando por nosotros, ¿eh? Dice que el mundo, que no sabe lo que realmente es el pecado, tampoco sabe lo que realmente es justicia. Hoy hablas de pecado, ¿y quién lo acepta? Es que esto es una palabra ya pasada de moda, y esto, bueno, los abuelos hablaban de estas cosas, pero hoy pecado no hay, que aquí cada cual hace lo que bien le parece, como Israel en aquella época, ¿verdad?, de los jueces, ¿eh? Exacto. Pero cuando la persona es sincera y recibe ese mensaje, pues pasa esto que decíamos, ¿verdad? Comienzan a haber ahí unas vibraciones, comienza a haber ahí un cambio, ¿verdad?, en el interior, ¿eh? Se va enamorando de eso y quiere saber más, quiere conocer más, quiere acercarse hasta que entiende que Jesús vino a hacer lo que hizo por él, porque lo amaba tanto, ¿verdad? Y entonces se da. Es así, ¿eh? La justicia de Jesús es suficiente para nosotros, que esta es la auténtica justicia, ¿eh? Cumple con todos los requisitos de la ley de Dios. Es acepta para Dios el Padre y podemos reclamarla para nosotros por fe solo en Jesucristo. ¿Recordáis cuando Jesús resucita? ¿Qué hace? Incluso le ven algunas mujeres. ¿Y qué les dice? No me toques porque ¿qué ha pasado? No he subido al Padre. Él quería ir al Padre para recibir de Él o la aprobación o la negativa por lo que había hecho. Pero he aquí que en el cielo que hubo júbilo, los ángeles, abrir las puertas al Rey de Reyes, ¿verdad? Todo esto lo narra Apocalipsis, ¿verdad? ¿Quién es? Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿verdad? Y todos se llenan la boca con estas palabras, ¿eh? Y Dios Padre aprueba ese sacrificio que Jesús ha hecho. Una vez lo ha aprobado, el que hace, nuevamente regresa aquí a este mundo. Y está entre nosotros 40 días más. 40 días más. Y nos muestra, pues entonces, que lo que Él ha hecho ha sido una justicia justa para Dios. Y Dios la ha aprobado. La ha sentenciado como tal. Y por eso el Señor determina que todo aquel que crea en ese Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros, en esa cruz, que tiene derecho a ser salvo, a ser heredero de la salvación, ¿eh? A pesar de ser trapo de inmundicia, a pesar de ser pecador, todo eso es limpiado, quitado, borrado, y Dios te hace nuevo. O sea que esta es la auténtica llave que abre las puertas del cielo, ¿no? Aquí está. No Pedro, ¿no? Como nos dicen, ¿no? Aquí está, sí. La llave, la roca,
la seguridad está en Jesús. Que la Escritura ya lo dice, que la misma Escritura lo dice. Creo que es, no sé si es Isaías mismo o es Jeremías, que habla que hay que buscar un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, para comprender lo que el Señor quiere decirnos. El mensaje no está todo en un versículo, ni en un libro. Hay 66 en la Biblia, con sus capítulos, con sus versículos, que bueno, se introdujeron posteriormente, ¿no? Pero hay que buscar un poquito aquí, un poquito allá, para saber cuál es el mensaje que Dios quiere darnos. No podemos basar una doctrina en un solo versículo. Y si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, pues hay que hacer esto. ¿No dijo Jesús, escudriñad? ¿Qué es escudriñad? Ahí ahondar, no solo leer superficialmente, es ahondar. ¿Qué me está diciendo este pasaje a mí? Y comparándolo con otro, pues, ¿qué provecho me da? Y al final, pues, uno se da cuenta de que ve una luz que antes no tenía, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Miller? Miller tuvo esta experiencia, ¿verdad? Comenzó a comparar un pasaje con otro referente al tema profético y llegó a la conclusión, oye, esto se acaba en 1844 y Cristo no regresa. Llegó a esa conclusión. El evento era equivocado, pero la profecía era correcta. Algo iba a pasar en 1844, pero no era que Cristo venía, sino que comenzaba ese juicio, en el cual Jesús intercedía en ese lugar santísimo por nosotros, ¿verdad? Pero él, ¿cómo lo hizo? Estudiando, pasaje con otro, comparando un pasaje con otro. Y cuando la persona hace eso en oración, el Espíritu guía. Mirad, esta semana un joven por el Facebook me decía que cómo llegamos nosotros a la conclusión de 2031. Y claro, le comenté esto. Pues mira, nosotros comenzamos a escuchar acerca, bueno, o a leer acerca de citas de lenguaje sobre 6.000 años, y lo pusimos en oración. Y comenzamos a investigar por aquí, por allá. Y tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía nos estaba revelando que esto era así, que eran 6.000 años exactos, que 4.000 se cumplieron en Cristo, en la cruz, en el año 31. Por lo tanto, hay que sumar. ¿Cuánto quedan hasta 6.000? 2.000, ¿no? Pues si le sumas, ¿dónde te lleva? 2031, elemental, ¿no? Uy, es que es demasiado fácil, ¿no? Pero hay tantas evidencias que te lo muestran. Pero, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues comparando pasajes, citas, ¿verdad? Sabiendo que había otros hermanos en otros lugares del mundo que estaban haciendo lo mismo, que llegaban también a esta conclusión, muchísimos hermanos en otras partes del mundo, que no nos conocíamos de nada, y llegábamos todos a esa misma conclusión, haciendo un estudio personal en oración. A mí lo que me parece más curioso no es que se haya llegado a esta conclusión, sino que no se haya llegado antes, ¿no? Es que realmente... Bueno, porque este era el momento. Claro. Este era el momento. Este era el momento. Hay muchas verdades que el Señor, la verdad siempre ha estado ahí, pero el Señor la ha ido dando progresivamente. No la ha presentado toda de golpe a través de las edades. Los reformadores no tenían toda la verdad. Ellos pues conocieron algunas cosas. Mirad, Martín Lutero mismo, él supo sobre la verdad del sábado, pero no indagó en ella, no la aceptó. Lo oyó, pero no le dio la importancia de vida. No era el momento. Posteriormente, sobre los años 1833, etc., ese era el momento esperado en el que el Señor presentaba esa verdad del sábado. Y ahí comenzó ese movimiento, ¿verdad?, en el cual se aceptó esto. Y como esto, otras muchas cosas que el Señor en aquellos tiempos no había dado, pero que posteriormente fue dando. Al igual que hoy, que estamos ya casi a la culminación de ese periodo, el Señor está acabando de mostrar, y aún mostrará más en lo que queda, verdades para este tiempo, que no quitan las antiguas, sino que las refuerzan, las alimentan, las hacen más fuertes, porque se añaden a ellas. Es como el mensaje del cuarto ángel, ¿qué hace? Dice que se añade a la obra de los otros tres, sobre todo el tercer mensaje.
pero lo elimina, no, se añade, lo impulsa, lo alimenta, le da más fuerza, ¿eh? Y es así. Por eso la luz va en aumento. Y no podemos negar la nueva luz que el Señor aún hoy irá mostrando, ¿eh? En un futuro. Sí. También comentemos una vez que la fecha del 2031 no se podía dar antes porque la gente lo fuera visto muy lejos, se fuera desanimado, fuera dicho, bueno, entonces tenemos tiempo y tal. Y en ese momento, digamos, el rebaño, lo que era la iglesia, estaba muy lejos todavía de estar en ese estado espiritual. Claro, si tú... De hecho, somos sus ovejas. Si tú apretas el rebaño, tienes que dejar que alguna vaya avanzando para que las otras vayan viendo y se vayan abriendo camino. Tiene que ser despacio, porque primero que tenemos al enemigo que nos hace tropezar, y luego somos personas, tenemos miedo, tenemos debilidades, y Dios lo ha hecho de una forma progresiva para que podamos ir avanzando como iglesia, pero lo ha hecho en diferentes puntos de la historia y en diferentes iglesias, aprovechando que había pioneros, porque o si no, todavía estaríamos haciendo el holocausto. Como decías tú, eso ya pasó a la historia. Pero basta que haya pioneros para que nos vayan mostrando esa verdad y ese camino por donde Dios quiere que vayamos. Si no, no lo comprenderíamos, porque hay gente que todavía no comprende el trabajo del Espíritu Santo. Hay hoy denominaciones que se quedan pues con el luterismo, ¿no? Exacto. Lo que Lutero enseñó y ahí se quedan, ¿no? Se han quedado estancados. Hay otros que se quedan pues con lo que enseñó Hus, otros con lo que enseñó Calvino y otros muchos, ¿no? Y son calvinistas, o son luteranos, o son bautistas, etcétera. Pero ¿qué tuvo que pasar para que todas esas verdades descubiertas por esos reformadores a través de años, incluso de siglos, por unos, por otros, se unieran y formaran un grupo? Tuvo que haber el cumplimiento de una profecía significativa, una profecía de 2300 años que culminaba en 1844. y que ahí pues iba a haber un surgimiento de un grupo que comprendería todas estas verdades repartidas por aquí y por allá, las agruparía, las tomaría y aparte iría aceptando nuevas verdades que el Señor iría dando para ese momento. Y así es como nació la Iglesia Adventista. Ahora, ha habido un problema, que de esto hace 170 años, ¿verdad? Y la Iglesia, pues bueno, parece que se ha estancado ahí y que no ha avanzado más. Y ahora pues el Señor está mostrando una luz, bueno, ahora hace unos años ya está mostrando una nueva luz, un nuevo mensaje a añadir, pero no se quiere aceptar. Porque no viene por arriba, por la élite. Pero también ¿verdad? Es una profecía, porque al cabo de unos años las iglesias se estancan y la profecía dice que habrá un remanente. El remanente... Y habría una apostasía. Y habría una apostasía. Muchos grupos, pequeños grupos como nosotros o gente que se reúne en otros lugares, ya es consciente de que la iglesia adventista se estancó, está perdiendo valores que los tenía hasta ahora porque se está dejando influir por la iglesia católica, por el ecumenismo. Entonces, la gente que conoce la profecía y la verdad y sigue a Dios, ¿qué está haciendo? Pues generando ese remanente. Habrá gente de fuera del remanente que lo acepte y habrá el que no, pero la profecía se va a cumplir, se sigue cumpliendo. Entonces, hay que aceptar la voluntad de Dios. Dios, como que sabe que tenemos el enemigo que nos hace tropezar, que las iglesias las apaga, que tal, tiene que ir generando nuevas fuentes de luz, porque si no, no seríamos salvos. No acabaríamos de conocer la verdad bíblica. Claro, y tiene que emplear a personas... Pues, otros lugares, otras culturas. Consecuentes, que se involucran. Que se van involucrando, que se van santificando, que ponen interés en conocer, oran por ello, ¿verdad? Y el Señor les da esta luz. Claro, porque es una de las promesas también. Mira, tú antes hablabas de esto, que por qué no hay todas las verdades, ¿no? En todos los tiempos. Jesús mismo a sus discípulos, ¿qué les dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿De qué está hablando? Pues del momento en que Él pronto llegaría, ¿verdad? Pero ¿por qué no les tocaba a ellos? ¿Cuánto faltaba? ¿2 días? ¿No?
faltaban 2000 años. ¿Cómo les iba a dar a ellos esos detalles? Incluso cuando en Mateo 24 les habla acerca de la crisis final, él hace allí una mezcla entre la crisis que viviría Jerusalén en el año 70 y la crisis que viviría el mundo al final. Hace una entremezcla sin decirles abiertamente. Porque claro, si les iba a decir, no, es que todo esto pasará de aquí 2000 años, ¿qué pasa con ellos? Se desaniman. Bueno, Señor, pues lo sentimos, pero no tenemos tanta fe como para seguir adelante. El Señor tiene que esconderles eso, pero la verdad estaba ahí. Y de hecho les da otro mensaje, porque el problema de ellos, la verdad presente de ellos, sus dificultades diarias son otras que no las nuestras. Nosotros nos estamos presentando frente a otras adversidades, como es la crisis mundial, la gran apostasía, guerras y rumores de guerras. Y todo profético. Y todo profético, es que está todo clavado, vamos, o Sí, sea, sí, está sí, perfecto. sí. Pero claro, Sí, nos sí. está dando otra luz porque nuestro problema es otro, es otra situación. O sea, por eso surge este remanente, porque ya la profecía ya dice que todos los moradores de la tierra irán en pos de la bestia, beberán de su vino y tal, y está todo contaminado. Entonces, no podemos confiar en las iglesias, Claro. porque están podridas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar un remanente, ponernos en oración nosotros mismos, tener más fe que nunca, porque de hecho no podemos confiar de los pastores, nosotros mismos no tenemos pastor. Pero sin embargo tenemos a Dios, que es el pastor de pastores. ¿Entiendes? Pues esa fe en las iglesias se está perdiendo. Siguen confiando en esos pastores que son hombres, que la Biblia mismo dice, pobre del hombre que confía en el hombre. Sí, sí, sí. Y por sí, eso sí. se está pagando, porque Sí, sí. se ha perdido la fe en Dios y se está siguiendo al hombre. Bueno, si creemos que Dios es todopoderoso, si creemos que el Espíritu Santo está aquí y trabaja a favor de nosotros para alcanzar la salvación, pues bueno, solo nos queda es poner el tema en oración para que el Señor nos guíe. Y aceptar Que la hay verdad gente que presente busca y la el verdad. mensaje exacto. Busca, pero va de aquí para allá, dando... Y no acepta lo que Sí. realmente la realidad en la que nos toca vivir ahora. Pero esas Entonces, personas, si realmente orasen a Dios, pidiendo, Señor, dirígeme, el le Señor los mostraría el dirigiría, camino les como- mostraría el camino porque correcto. es una promesa. Claro, es una promesa, el Señor les mostraría el camino correcto. Pasa que a veces pues, las personas van a fuentes que no son la adecuada. Y entonces van dando tumbos de aquí para allá, sin tener una seguridad, una felicidad plena, como nos la da al conocer a Cristo. Bien, la justicia de la cual nos habla aquí pues es esta. Siendo enemigos, nos dice Romanos, dice, fuimos reconciliados. Mereciendo ya la muerte porque éramos transgresores de la ley, somos reconciliados al conocer a Cristo y aceptarle. Esto es para dar a Dios cuántas gracias. Infinitas, infinitas, ¿verdad? Infinitas. Vamos adelante, si no, no sé el tiempo que llevamos, pero ya nos estamos pasando del tiempo, ¿verdad? Dice que convencería del juicio también, pero no del juicio que va a venir. Aquí hablaba acerca de otro juicio. Convencería del juicio de que hay uno que ha sido ya condenado. Y que llegará un punto en que terminará su obra. A pesar de que aún está suelto y aún hace de las suyas, aún va como ese león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Pero él sabe que está vencido. Que le quedan solo 14 añitos, 14 añitos, y se va a quedar más solo que la una. Aquí, durante 1000 años aquí, enclaustrado, solito. Tendrá todo ese tiempo para meditar en lo que ha hecho desde Adán hasta ahora, en lo que ha hecho a la humanidad, en lo que hizo allá en el cielo, en esa rebelión. Tendrá todo ese tiempo para meditarlo. Pero cuando vea todos esos ejércitos que se levantan otra vez, cuando Cristo y la Nueva Jerusalén desciendan aquí ya por tercera vez, será la tercera venida de Jesús, cogerá auge otra vez, se verá otra vez, los orelles que decimos en catalán, ¿verdad? Se verá valiente, y querrá tomar la ciudad. Entonces es cuando el Señor dice que hará descender ese fuego del cielo y azufre,
que consumirá a todos. Y dice que unos serán quemados en ese lago de fuego en un lapsus, en un momento, pero que otros sufrirán más tiempo. Y él será el último en padecer. No sé el tiempo que durará ese lago de fuego, pero él dice que será el que más tiempo tardará en fallecer, por todo lo que ha hecho a este mundo, ¿verdad? Todas las vidas que ha llegado a destruir. Millones, hablamos de millones de vidas que serán lanzadas a ese lago, porque han creído en él. No han salido del gran engaño, sino que han caído en ese engaño. No han obedecido a esa voz del Espíritu Santo. Porque la Escritura nos dice que el Evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, ¿verdad? Para que todos conozcan y hagan su decisión. O acepto o rechazo, ¿verdad? Y muchos, pues bueno, no querrán aceptar. Pero cuando llegue ese momento, ¿qué arrepentimiento no habrá? ¿Qué arrepentimiento no habrá para muchos? Que en vez de estar dentro de la ciudad estarán fuera. ¿Qué arrepentimiento no habrá? ¿Y cómo se volverán luego contra aquellos que les engañaron? Pero en definitiva la culpa es de ellos. Porque el que busca la verdad, cada cual el Señor nos da nuestra libertad para buscarla por nosotros mismos, ¿verdad? No depender de los demás. Pero cuánta gente se deja llevar por los demás. ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente, no? Ese dicho tan popular, ¿verdad? Es así. Todos van para allá, yo también, ¿no? ¿Por qué no, por tu propia cuenta, no buscas? Han relativizado tanto la verdad que la gente ya cree que no es posible de encontrarla. Nos da la lección también acerca de la seguridad de la salvación. ¿Estamos seguros que vamos a ser salvos? ¿Qué nos asegura que vamos a ser salvos? Esa fe. Si yo he conocido a Cristo, creo en Él, lo he aceptado como Salvador y vivo en consecuencia, voy a ser salvo. Voy a ser salvo. A no ser que eche atrás, ¿verdad? Pero si yo sigo adelante así, a pesar de incluso el mal que puedan hacerme por tener esa fe, yo voy a ser salvo. Y esta es la seguridad que el Espíritu Santo nos da. Pero para eso hay que ser fiel. Hay que ser fiel. No creer pues a mi manera, ¿no? No, yo hago la religión a mi manera. ¿Cuánta gente hay? Sí, yo creo en Dios, pero, ese pero es la diferencia entre obedecer o no obedecer, ¿verdad? ¿Querías comentar algo? Sí, no, es importante lo de la fe y dirigirlo al tema de las promesas. Cada vez toma más importancia para un cristiano que tenga presente las promesas. Porque, esas no fallan, ¿eh? Claro. Si nosotros tenemos convencimiento de que esas promesas son reales, entonces la fe estará actuando bien, estará actuando en consecuencia y esperaremos una respuesta cierta del Señor. Sí. Si solo es fe y fe, pero fe porque sí, y porque oro y a ver qué pasa, sin que haya una relación completa, entonces no vamos a encontrarnos solos en oración. La oración reclamando las promesas es cuando realmente hay una comunión con Él, porque tú le conoces. Claro. Como le conoces, sabes que es fiel, sabes que... Entonces, que Él cumplirá, que no te defraudará, entonces, claro. sí, hay una unión, hay una comunión. Entonces, ¿cómo se conocen las promesas? Evidentemente, hemos de estudiarlas. Claro. Hemos de leer, hemos de buscar y escudriñar, y entonces verás que hay cosas que han sufrido otras personas en la Biblia, otros personajes, que se parecen a lo que tú quizás estás pasando y debes reclamar esa solución para ti. Eso no es lo que nos queda hacer, para que haya una verdadera... Por eso están escritas, ¿verdad? Sí, para que tomemos ejemplo de ellos, ¿no? Lecciones. Nos lleva a la acción también, todo eso nos lleva a la acción. El Espíritu Santo dice que es el que nos sellará, ¿verdad? Nos sellará para salvación. Pondrá ese sello en nosotros, que dice que los ángeles verán. ¿Os acordáis la experiencia de Egipto? Esa sangre en las puertas era la señal para el ángel destructor. Pues para los últimos tiempos, para ese ángel también, será eso, sellamiento que tendremos.
sellamiento que tendrá que ver pues con nuestra voluntad en aceptar al Señor, en andar conforme a sus caminos. Eso es lo que verá, no será una marca visible. Tal vez los otros, tal vez la tendrán, pero no, pero los hijos de Dios no. En la Arabian Herald se dice aquí en la nota del miércoles, dice, hablemos de la fe, de la esperanza, del valor, y difundiremos luz por todas partes. Hablando de fe, esperanza y valor. Sigamos pensando en la puerta abierta que Cristo ha colocado ante nosotros y que ningún hombre puede cerrar. Dios cerrará la puerta a todo mal si le damos la oportunidad. Cuando el enemigo llega como inundación, el Espíritu del Señor levantará para nosotros un baluarte contra él. Y por eso en la Escritura a veces vemos esas batallas que tenía el pueblo de Israel contra los filisteos. Cuando confiaban en el Señor, ¿qué pasaba? Se vencía. Pero cuando dudaban, eran sometidos. Estas son lecciones que tienen que ver con esto que hemos leído, ¿verdad? Cuando confiamos, el Señor abrirá puertas, pondrá baluartes para que no caigamos, para que nos mantengamos firmes. Y por último, la escuela sabática nos habla acerca de la esperanza. La esperanza, desde luego, dice que es lo último que debe perderse, la esperanza. Y realmente la esperanza es la que nos mueve en confiar en que esas promesas que antes decíamos son reales. Cristo nos dice, orad y todo lo que pidiereis el Padre os lo dará. Caramba, pues, ¿qué nos queda? Confiar en que esa esperanza es así, que esto es real. Nos dice, voy a preparar lugar y cuando lo tuviere preparado vendré y os tomaré a mí mismo. Pues esto hay que confiar que será así, ¿verdad? Que volverá y de aquí a poco tiempo. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a confiar en estas cosas. El Salmo 31 nos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Tome aliento, tome energía, tome esperanza. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son ciertas y las cumplirá. Aunque nos parezca que estamos solos, desválidos, no es así. Si confiamos y buscamos esa dirección divina, Él responderá. Estará a nuestro lado, como aquel gran amigo, nos ayudará. Hay muchísimas notas aquí interesantísimas, pero no podemos leerlas todas porque el tiempo es ya transcurrido. Hemos tenido una escuela sabática, sin duda alguna, a lo largo del trimestre muy interesante. Una escuela sabática que hacía falta también, en la cual vemos pues el trabajo que el Espíritu Santo está obrando aquí, en nuestro medio, nuestro mundo, en cada corazón. Se dice en la Biblia que hay un pecado imperdonable. Y no es blasfemar el nombre de Dios, esto es perdonable, el Señor lo perdona. No es quitar la vida a otra persona, eso el Señor lo perdona. Si uno se da cuenta, se arrepiente y cambia. No es robar, el Señor esto lo perdona. Pero dice, hay un pecado que es imperdonable. Rehusar el Espíritu Santo. Él quiere hablarnos, pero si no lo escuchamos, si no dejamos que aquí Él moldee, lo estamos rechazando. Y si rechazamos esto, rechazamos la salvación, porque dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, son las arras, dice, de nuestra salvación. Si lo rechazamos a Él, rechazamos la salvación. Por lo tanto, fijaros todos esos amigos o hermanos que no creéis en ese poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está vuestra vida ahora? Fijaros, estáis en la cuerda floja. ¿Querías comentar algo, Víctor? Sí, que hay que añadir precisamente a esto el tema de rechazar la nueva luz. Si se rechaza la nueva luz que viene de parte de Dios, viene de parte del perdido. Espíritu Santo. Y el rebote, aun pensando que yo ya lo sé todo, yo sé muchas cosas y creo lo correcto y tú no, pues eso en el fondo es ego, orgullo y separa totalmente al Espíritu Santo de esa persona, por más que se crean que está en el camino de Dios, como los fariseos, exactamente igual. Sí, es que la experiencia es la misma.
¿Cuánto pueblo de Dios hay que lleva tantos años en este camino, verdad? Pero está rechazando las nuevas verdades que están saliendo a la luz, que el Espíritu Santo está mostrando. Y sin darse cuenta están haciendo lo mismo que hacían aquellos fariseos que acosaron a Jesús. El paralelismo es idéntico, es el mismo. Porque si nos damos cuenta, a muchos de nosotros, bueno, se nos vilipendia por escritos y lugares, internet, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque estáis engañando, estáis predicando a Satanás, etcétera. Bueno, ¿por qué no miras con sinceridad si esto es así? Y luego te defines. Que si miras, posiblemente el Espíritu Santo comienza a trabajar y te das cuenta que eso es verdad. Pero ni eso se quiere hacer. No, es que el día y la hora, nadie sabe, ya está. Cerrados a cal y canto. Y es triste. El Espíritu Santo aún tiene mucho trabajo que ir haciendo. Aún tiene mucho trabajo que ir haciendo en todos nuestros corazones. Quiero, Señor, que le dejemos trabajar allá, para que haga de nosotros lo que Él quiere. Y lo que quiere es que podamos estar allí, esperando a Jesús y vivir con Él por la eternidad. Por lo tanto, que el Señor nos ayude pues en esa determinación y sigamos adelante. No sé si queréis comentar alguna cosa más, si no, pues vamos a orar y terminamos la lección de Escuela Sabática. Señor y Padre, te damos gracias por las lecciones interesantes que hemos tenido en este trimestre. Como tú nos has hablado a través del autor, con todas estas citas, pasajes bíblicos, los cuales hemos visto la importancia que tiene sobre todo el Espíritu Santo en este mundo aún. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que no seamos rebeldes, que escuchemos esa voz que Él habla hacia nosotros, para que de esta forma nos dejemos moldear por Él. Seamos aptos para que Él habite en nosotros. Eso quiere decir que tenemos que salir del pecado, que tenemos que intentar andar en pureza, en santidad. Ayúdanos, Señor, para que lo logremos, porque sabemos que eso es lo único que podremos llevarnos al cielo. Ningún rasgo pecaminoso puede entrar allí. Tú lo has dejado bien escrito en tu palabra. Ayúdanos, pues, Señor, para que nos preparemos teniendo una vida justa, digna y una vida ejemplar para que otros muchos puedan verte. Señor, que nunca nos apartemos de este camino, que hagamos tu voluntad, te prediquemos y te vivamos. Quédate pues con nosotros, con el apartado que ahora sigue, que tu paz esté aquí y perdona, Señor, las deficiencias que muchas veces tenemos, el pecado que a veces cometemos, y ayúdanos, Señor, a mejorar para que antes de que termine el tiempo de gracia podamos ser de esos justos que estemos en pie esperándote. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que el Señor os dé un feliz sábado.